Muy buenos días. Que el Señor bendiga su vida en esta hermosa mañana. Espero que esté bien, con un corazón dispuesto para tener estos minutos conectados con Dios, con su palabra. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de continuar en nuestro propósito de crecer, nuestro propósito de ser más como Cristo, de parecernos más a Él. Y bueno, en días pasados yo le sugerí una tarea. Vamos a ver qué clase o qué clase de estudiante es. Una tarea en la que usted le pudiera preguntar a alguien de confianza, le pudiera preguntar ¿qué tanto me parezco a Dios? Puede preguntárselo a alguien de confianza, alguien que esté interesado en usted, en su crecimiento espiritual. Pregúntele a alguien imparcial, alguien que pueda darle una opinión centrada. Y le pregunta: ¿cuánto de Cristo ves que yo tengo en mí, en mi comportamiento, en mis palabras, en mis acciones? Te puede preguntarle a alguien, y tome con mucha seriedad la opinión de las personas, porque nosotros no vemos muchas veces no vemos nuestro comportamiento, no lo analizamos y no miramos el efecto que este tiene. O sea, a veces solamente lo que nos interesa es hablar o hacer las cosas o reaccionar, pero realmente no nos detenemos a pensar muchas veces en cuánto nos estamos pareciendo a Cristo cada día. No importa lo que usted sea, cuánta edad tenga, el objetivo es el mismo. El apóstol Pablo nos explica cuando escribe a los Colosenses que el propósito de Dios es presentar en Cristo perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Y para eso, dice Pablo, yo trabajo luchando según la fuerza que Dios me ha dado. Entonces, quiero invitarle a que nos enfoquémonos especialmente en estos tiempos que son tan complicados, tan turbulentos. Vamos a mirarnos y a inclusive poder preguntar, ¿no? Evaluar nuestras vidas, porque este devocional que tenemos no es solamente ese espacio para escuchar y conocer algo más de Dios. El conocimiento de Dios es infructuoso si no hay una disposición a obrar, si no hay un compromiso al hacer. Recuerde que la palabra de Dios es comparada con una semilla. Una semilla usted la planta, y esa semilla, si no nace, no cumplió su propósito. Entonces la semilla debe nacer. Pero no solamente debe nacer. Cuando usted planta una semilla, debe saber que lo hace. Bueno, eso es claro, lo hacemos con un propósito, con el propósito de que dé fruto. Si usted planta una semilla y no da fruto, se frustra el propósito, no cumplió el propósito. El Señor Jesús dijo que por los frutos se conoce un árbol. Por los frutos se conoce un árbol. ¿Qué clase de personas somos nosotros? Nuestras acciones y nuestras palabras son el fruto de quién somos realmente. No lo que somos momentáneamente, sino el fruto constante, ¿no?, que estamos manifestando. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana con esa actitud, deseando que Dios nos hable, deseando acercarnos más a Dios para obedecer, para escuchar.
Entonces leemos en el Salmo 78, hay una exhortación, o más bien traza el propósito del por qué Dios habla. ¿Por qué Dios habla? En el capítulo 78, versículo 5, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Escucha esto. Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mire eso, un compromiso serio, firme, con la educación espiritual que debemos darle a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Versículo 6 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ya ahí nos dice la palabra el objetivo. Dios puso mandamientos, Dios dio ley con el propósito de que una generación la notifique a la otra generación. Y el objetivo de esa ley es que esa nueva generación ponga su confianza en Dios. Qué lindo que los padres podamos darle ese mensaje a nuestros hijos, para que en tiempos difíciles como estos que estamos viviendo, por ejemplo, tiempos difíciles como estos, la juventud ponga su confianza en Dios, ponga su confianza en el Señor y no en el hombre. Ponga su confianza, y esto se ha malinterpretado en muchas ocasiones, porque a veces nosotros decimos confiamos en Dios, y lo que piensan muchas personas es que nosotros no vamos a hacer nada. No, nosotros vamos a orar con base en lo que el Dios eterno ha dicho. Eso es confiar en Dios, vivir de acuerdo como Él ha dicho. Ese es el objetivo de comunicar la palabra de Dios. Como le digo, esto lo mandó Dios a los padres para que lo comunicasen a sus hijos. Y yo oro a Dios para que haya una generación de padres comprometidos con la educación espiritual de sus hijos, que no solamente se preocupen por la educación secular, que no solamente se preocupen e inviertan tiempo, dones y dinero en la educación secular, en la profesional, en la universidad, en la carrera técnica, sino que hayan padres que también estén dispuestos a enviar a un retiro espiritual a sus hijos, a costear una educación espiritual para sus hijos. Porque, escúcheme bien, el propósito de este mandamiento es que esta nueva generación ponga su confianza en Dios. Y si eso es lo que queremos, esto es lo que Dios nos manda hacer. Así que vamos a la oración esta mañana y le damos gracias a Dios por esta palabra. Pero también quiero animarles a que asuman un compromiso con las nuevas generaciones. Vamos a enseñarle la palabra a las nuevas generaciones. Vamos a hablarle. Tal vez usted dice: pastor, yo no tengo hijos, pero hay personas a tu alrededor, jóvenes, sobrinos, amigos, muchachos, niños, que puedes educar, que puedes ayudar a que ellos conozcan al Dios verdadero. Y esto lo que va a hacer es que va a levantar una nueva generación, una generación de personas que pongan en Dios su confianza. Padre, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias por este nuevo día, por la vida y por la salud. Padre, te damos gracias en esta mañana por el techo, por el reposo que nos diste, Señor. Gracias por este nuevo día que nos regalas, porque sabemos que este nuevo día trae, Señor, cosas buenas. Tu palabra dice, Señor, que le digamos al justo que le irá bien y que comerá del fruto de su trabajo. Por eso nosotros creemos, Padre, que nos ocurrirán cosas buenas. Y aun cuando estemos en una situación difícil, Padre Celestial,
tú harás una diferencia entre los que te aman y los que no te aman, entre los que te sirven y los que no te sirven, Padre. Nosotros estamos amparados, refugiados, Señor, en ti. Y por eso queremos agradecerte porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges, porque tú nos has rodeado, Padre Celestial. Tú has dicho en el Salmo 91, Padre, que tú nos cubrirás con tus plumas, Señor, y debajo de tus alas estaremos seguros. Tú has dicho, Señor, en el Salmo 91, que tú enviarás a tus ángeles cerca de nosotros, para que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor, y nos sostengan en sus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Muchas gracias, Señor, por tu protección. Gracias por enviar a tus ángeles, Señor, a que cuiden, Señor, nuestro caminar. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, mi Dios. Pero lo más importante, Padre, es que tu presencia, Señor, está en nuestras vidas. Tu presencia va con nosotros, Señor. Tú dijiste, si aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. En esta mañana nos presentamos delante de ti. Te pedimos que examines nuestras vidas en este día, Padre, porque necesitamos remover todo aquello que pudiera impedir el crecimiento, todo aquello que no aporta, todo aquello que nos resta en nuestro crecimiento espiritual, Padre Celestial. Tenemos que removerlo, Padre, porque necesitamos crecer. Nos hemos propuesto crecer, Padre, y cada día, Señor, buscamos tu palabra, cada día buscamos tu rostro con ese propósito. Gracias te damos en esta mañana porque tú escuchas nuestra oración. Gracias porque cada una de nuestras necesidades están cubiertas. Gracias, Señor. Te bendecimos en este día. Háblanos en tu palabra y permítenos, Señor, en esta mañana. Permítenos, Padre Celestial, esa conexión espiritual a través de la cual nosotros podamos ser fortalecidos, Padre, que toda ansiedad, que toda preocupación, Señor, que todo desasosiego, Dios mío, sea quebrantado de los corazones, Señor, y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero recordarles a todos, bueno, los miembros de la comunidad bíblica de fe, pero también todos aquellos hermanos que quieren unirse a esta campaña que hemos iniciado en el mes de mayo en nuestra iglesia. Nos hemos propuesto levantar la función vital del evangelismo. La iglesia, Dios ha establecido 5 propósitos para la iglesia, 5 propósitos, 5 actividades a través de las cuales los creyentes, por nuestra dedicación a ella, vamos a ir creciendo de una manera saludable como pueblo de Dios. Las 5 funciones son la proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión y la adoración. Son 5 funciones vitales. Todo creyente debe tener un equilibrio en estas 5 funciones. Nosotros este mes de mayo nos hemos dedicado en la comunidad bíblica de fe a levantar el nivel del evangelismo o de la proclamación. Es posible que usted dice, pastor, no conozco esto. Bueno, debe saber que todo creyente, todo hijo de Dios, usted que me está escuchando ahí, que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, debe saber que debes dedicarte a estas 5 funciones porque ese es el mandamiento de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, esto es adoración. Cuando el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, esto es servicio. Cuando el Señor dijo, ve y haz discípulos a todas las naciones, esto es proclamación, esto es enseñanza. Entonces, esto es comunión. Entonces, son los mandamientos de Dios. ¿Cómo puede usted evangelizar si no tiene la experiencia, si de pronto es nuevo esto que le estoy diciendo? Bueno, usted puede unirse a la campaña que hemos iniciado nosotros en la comunidad bíblica de fe, orando por los no creyentes.
tómese unos minutos. Hemos puesto el reto en nuestra iglesia de orar 10 minutos diariamente por aquellas personas que no son creyentes y que están a nuestro alrededor. Haga una lista de personas, el cónyuge, los hijos, el primo, el tío, el hermano, los vecinos, los amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Todas aquellas personas que tú conoces y que no conocen al Señor, que tú sabes abiertamente que no son creyentes. Tome eso, haga una lista de ellos y inicie orando 10 minutos al día por ellos. Ore por cada uno de ellos con el propósito. Usted va a orar para que, escúcheme bien, para que ellos puedan conocer al Señor. Su oración es: Padre, permítele a Carlos, a María, a Juan, permítele conocerte, Señor. Permítele, Padre Celestial, que sea salvo. Cuando usted dispone su corazón para orar por los inconversos, el Espíritu Santo, porque a veces no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y nos guía en la oración. Pero es importante que disponga su corazón para tomar un tiempo y orar por los no creyentes, por su salvación. Ore por la salvación de ellos. Ore para que el Señor les revele su necesidad espiritual de salvación. Ore para que ellos tengan un encuentro transformador con el Señor, que los salve, pero que también los transforme. Entonces, este mes usted va a tomar diariamente 10 minutitos y va a orar por ellos. De esa manera usted está haciendo evangelismo. De esa manera usted está haciendo evangelismo. Si tienes la posibilidad y tus fuerzas y tus conocimientos, tu habilidad o tu capacidad te da, puedes llevarlo a la congregación el domingo al servicio, o puedes pedir tal vez tener un acercamiento para compartirle tu testimonio, compartirle las buenas nuevas del evangelio. Vamos a hacerlo. Ese es nuestro reto como iglesia este mes, porque necesitamos convertirnos. Debemos ser la iglesia que Dios visualiza. Es una iglesia evangelista, una iglesia que ama a los perdidos y una iglesia que trabaja para salvar a los perdidos. Recuerde que el Señor Jesús dijo que hay fiesta delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Así que vamos nosotros cada día de este mes a ser el motivo de la alegría del corazón de Dios. Yo estoy completamente seguro que cuando usted dedica su corazón y sus esfuerzos a esto, muchas de las cosas que usted ha estado necesitando y hasta pidiéndole a Dios van a venir, escúcheme, como añadidura. Añadidura porque usted está buscando el reino de Dios. Así que si usted acepta el reto, lo invito a que haga la lista de sus amigos que no conocen al Señor y comience durante este mes a orar 10 minutos por ellos, para que ellos puedan conocer al Señor. Así que ahí le dejo la inquietud. El día de mañana, sábado, vamos a tener en nuestra iglesia el servicio de ayuno. Es un servicio presencial. A las 9 de la mañana necesitamos ayunar. Vamos al templo, vamos a tener la comunión, vamos a reunirnos, a buscar juntos el rostro de Dios. En estos días, en estos tiempos, con más urgencia, porque los tiempos son malos, dice la Biblia. Vamos a buscar a Dios. Entonces, mañana a las 9 de la mañana, todos aquellos que puedan, los espero en el templo de la Comunidad Bíblica de Fe para que podamos tener un tiempo de ayuno y de oración allí. Gloria a Dios. Vamos en esta mañana a la palabra, mis queridos, y leemos la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Por favor, tome su Biblia allí. Y allí vamos a tener nuestro tiempo, nuestro reto el día de hoy. Quiero que examinemos lo que el apóstol Pablo le relata, le comenta a los creyentes filipenses, y vamos a descubrir allí el corazón de Pablo. Y cuando descubrimos el corazón de Pablo, esto traza un reto para nosotros. Traza un reto bien interesante, bien lindo. Así que vamos a la escritura. Recuerde que este es un devocional para el crecimiento espiritual. Usted crece espiritualmente cuando es más como Jesús. Cuando es más como Jesús y cuando usted hace las cosas que Él hace. Ese es el crecimiento espiritual. En esto consiste.
Muy bien, vamos a leer entonces capítulo 3. Estoy en la carta a los Filipenses. Esta es la carta del gozo, recuerde, porque aun cuando Pablo está preso, Pablo está escribiendo a los creyentes que tal vez estaban atribulados por esa situación de Pablo. Imagínense que su líder espiritual sea preso, que se encuentre preso allá. Y usted comienza a imaginar una cantidad de cosas terribles, porque a los presos no se les daba atenciones como por ejemplo a muchos el día de hoy, pero ellos eran presos para ser martirizados. Entonces imagínense que su líder esté preso y que en cualquier momento lo puedan matar. Entonces eso, debido a la relación estrecha que Pablo tenía con los filipenses, eso los había preocupado a ellos. Sin embargo, cuando Pablo les escribe, les dice, no, gócense porque esto va a servir. Esto no es para vergüenza, esto no es para detener el evangelio. Al contrario, Dios me ha permitido venir aquí para hablarle el evangelio a otros. En otras circunstancias no podía hablarle. Entonces comienza Pablo a decirle a los creyentes que se gocen. Y de aquí nosotros aprendemos a gozarnos en cualquier circunstancia. Ese es el mensaje de Filipenses. Gozarnos en Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces vamos a leer, recuerden que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol. El apóstol, recuerde que viene hablando de unos mutiladores del cuerpo, personas que se habían infiltrado y estaban causando división, querían separarlos, no solamente separarlos, estaba enseñándoles que debían circuncidarse. Entonces, en esos dos sentidos, el apóstol Pablo habla de los mutiladores, porque estaban hablando de la circuncisión, debían predicar una mutilación, estaban predicando una mutilación del cuerpo físico, pero Pablo también dice, esta gente quiere apartarlos del cuerpo. Esa es una mutilación como espiritual, ¿no? Entonces, separarlos de la comunión. Entonces, ese fue el reto del día de ayer, ¿no? Apartarnos de todo aquello que nos quiera apartar. Ahora Pablo viene hablando de esas personas y él dice, esas personas, esos maestros falsos, están presumiendo de que son perfectos, de que son correctos, de que son moralistas, de que, etcétera. Son religiosos. Entonces Pablo dice, mira, si hay alguien que se deba gloriar por su perfección en la religión, ese tenía que ser yo. Porque si ellos tienen méritos para gloriarse, yo más, porque yo cuando era judaizante, dice Pablo, yo los superaba a todos los superaba. Y esto es lo que comienza a explicar aquí en el versículo 5. Comienza a explicar de qué manera él se apegó a la ley y de qué manera era su perfección en cuanto a la ley. Miren lo que dice la ley judía, ¿no? Entonces dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos que exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Así que aquí Pablo dice, mira, si hay alguien que tenía méritos, si hay alguien correcto, si hay alguien que era perfecto en cuanto a la religión judía, ese era yo. Y ahí muestra sus credenciales, ¿no? Ahí muestra todas aquellas cosas que lo destacaban. Sin embargo, en el versículo 7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Debido a lo que Cristo ha hecho, todo lo que yo hacía, todo lo que yo era y lo que tenía, no tiene ningún valor. Versículo 8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura
a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de la obediencia a la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¡Wow! Cuando yo leo este texto, yo puedo identificar a un hombre que ha entendido el sentido del Evangelio, que ha comprendido, que se ha enfocado, que ha descubierto un tesoro. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que cuando alguien lo encuentra, entonces va y vende todo lo que tiene y viene y compra el terreno donde está el tesoro. El Señor Jesús dijo así: cuando alguien descubre a Cristo, el resto de cosas en sus vidas carece de valor. No es que nosotros vamos a deshacernos de las cosas o que vamos a dar una mala administración. No es que nosotros vayamos a hablar mal, ni vayamos a darle un trato de pronto incorrecto, inadecuado a las cosas. No. Pero cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona conoce a Cristo, de veras, ese conocimiento lo lleva a él a considerar a Jesús lo más valioso en él. Es lo más valioso. Si lo ponen a escoger entre Jesús y otras cosas, se queda con Jesús, porque Él es el tesoro. Obviamente, aquella persona que no ha descubierto a Cristo, una persona que no conoce a Cristo, entonces no le da el valor que Él tiene. Pablo dice: yo tengo muchas cosas, y tal vez para nosotros el día de hoy y en nuestro contexto cultural no tenga la misma relevancia todas aquellas cosas que Pablo dice quién era él antes de conocer al Señor. Pero recuerde que en el contexto judío, el cumplir la ley de Dios, el someterse, el apegarse obedientemente a la ley, el ser celoso de las tradiciones, era algo que se valoraba mucho y era algo que podía darle a las personas un lugar muy importante en la sociedad, y con ello todo lo que representa un lugar de prestigio en la sociedad: comodidades, influencia, dinero, etc. Ese era Pablo. Pero Pablo dice: todo esto que yo era antes, ahora que conozco a Cristo, esto lo considero, dice Pablo, como basura. Como basura. Es decir, que todo en mi vida ha perdido ese interés que yo le había dado, porque ahora lo que más me interesa, a quien más amo y lo que me dispongo a hacer cada día, es conocer más de Dios, más a Cristo. Ahora, ¿cuánto conoce usted de Cristo? ¿Cuánto sabes de Él? Porque Pablo dice: yo no solamente tuve una experiencia, sino que yo busco cada día conocerle más. Porque me he dado cuenta, ese es como cuando una persona descubre algo que es deleitoso para él, no va a dejar de hacerlo y cada vez quiere hacerlo más. Cada vez invierte más tiempo, más dones, más talento, más dinero en aquello que es deleitoso para él. Si una persona, por ejemplo, le gusta la pesca, esa persona va a comprar cosas, va a invertir tiempo y va a invertir dinero. Si a una persona le gusta otro tipo de deporte, por ejemplo, esa persona va a invertir tiempo, va a invertir talento, va a invertir dinero en eso que le produce placer a él. Pablo dice: conocer a Cristo es mi placer
y es mi prioridad. Tuve una experiencia espiritual y tal vez no lo dice textualmente, pero es lo que yo puedo percibir en las palabras de Pablo. Yo tuve una experiencia espiritual en la cual yo vi al Señor. Pero cuando yo me acerco a la Escritura y cuando yo comienzo a tener una intimidad con el Señor, yo me doy cuenta lo deleitoso que es. Y ahora ha acaparado tanto mi atención y mi corazón, Cristo, que el resto de cosas no les considero con el mismo valor de antes. Han pasado a un segundo, un tercer, un cuarto plano. Ahora mi prioridad es conocer a Jesús, conocer a Cristo cada día. Por eso la pregunta, ¿cuánto conoce usted de Dios? Porque a veces nosotros solamente conocemos algo o alguien y nos quedamos con el conocimiento, y es con el conocimiento, un conocimiento superficial. Y es por eso tal vez que muchos creyentes, a lo mejor, lo que conocen hoy de Cristo es lo mismo que conocían hace un mes o hace un año. Es decir, no tienen algo nuevo, no tienen una experiencia nueva que relatar, que contar acerca de Dios, porque su vida espiritual se ha sumido en una monotonía, en una rutina, y no tienen nada nuevo que contar. No tienen nada nuevo que contar de Dios. Pero precisamente porque no se le busca. Porque si usted busca a Dios, usted va a encontrar a Dios. Si usted busca conocer a Dios, usted lo va a conocer. Jesús le dijo a los discípulos acerca del Espíritu Santo, Él me dará a conocer a mí. Él va a revelarme a mí. Entonces, a través de la relación que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo, podemos conocer más a Dios. Podemos conocer más a Cristo. Entonces, las personas pueden conocer a otras por referencias, por lo que oyen y por lo que llegan a saber de ellas. Pero la manera más efectiva de conocer a alguien es cuando entras en una comunión íntima con esa persona. Y eso es lo que el apóstol Pablo, de lo que el apóstol Pablo habla. Y él habla de esa comunión con Cristo con una seguridad y un deleite que nos invita a nosotros a que entremos en ese nivel, escúcheme, en ese nivel de comunión con Dios. Pablo no solo quiere conocer más a Cristo, el apóstol Pablo dice, Él es mi prioridad. Pablo dice, lo considero a Él y considero lo que sé de Él y lo que necesito conocer de Él, lo considero una prioridad en mi vida. Ahora, esto me dice a mí que Pablo le daba un valor superlativo a Jesús en su vida. Un valor superlativo. ¿Qué valor le está dando usted a Cristo? ¿Cómo usted demuestra que usted valora a Cristo? ¿Usted ama a Dios? ¿Cómo se lo demuestra? Cuando tú amas a alguien, se lo demuestras con tu tiempo, con tu talento, con tus dones y con tu dinero. Se lo demuestras. Y no se lo demuestras una vez al mes, una vez cada 2 meses. Cuando tú amas a alguien, se lo demuestras a diario. Se lo demuestras a diario. No, es invertir tiempo, es invertir dones, invertir talento. De esa manera nosotros hemos aprendido a conocer a Dios. Hemos aprendido que a Dios se le adora de esa manera. A Dios no se le adora, a Dios no podemos pretender conocer a Dios haciendo un esfuerzo mínimo, haciendo una inversión mínima. Tenemos que invertir la vida, toda nuestra vida. Tenemos que invertir lo que tengamos que invertir. Entonces, cuando queremos conocer a Cristo, entonces nosotros debemos estar dispuestos a invertir, a entregar, a darle al Señor lo que somos y lo que tenemos. ¿Cuánto de tu tiempo le das a Dios? ¿Cuánto de tu talento le das a Dios? ¿Cuánto de tus bienes le das a Dios? Y no estoy hablando de un tiempo en el que usted escucha una predicación o escucha, no, ese tiempo de intimidad en el que te encierras y dice, Señor, he venido a tener comunión contigo. Ese tiempo en el que tomas la palabra y dices, Señor, yo quiero que tú hables a mi corazón, a mi vida. Ese tiempo en el cual tú dices, yo voy a separar este tiempo para ayunar, voy a separar este tiempo para orar,
Voy a separar este tiempo para ir a la iglesia, para ir al templo, a tener comunión con mis hermanos en la fe. Voy a separar este dinero. Este es el dinero de Dios y este es el dinero de las demás cosas. Este es el dinero de los servicios, este es el dinero de la alimentación. Este es el dinero de Dios. De eso estoy hablando. De conocer a Dios. De esa manera hemos aprendido a buscar a Dios y a tener una relación con Él. Pablo dice, esto no es una carga para mí, esto es un deleite para mí. Por eso ese es nuestro reto el día de hoy. Nuestro reto el día de hoy es buscar conocer más a Dios. Es posible que usted tenga un conocimiento de Dios. Pablo dice, por amor de Él lo he dejado todo. Por amor a Él lo demás carece de importancia y usa una expresión bien fuerte que muchos han malinterpretado. Y dice, todo lo demás lo tengo por basura. Es decir, carece de valor todo lo demás. Y está hablando precisamente de todo quien era Él, de su prestigio, de quién era Él, de lo que le daba un nombre, una posición en la sociedad. Pablo dice, lo he dejado todo porque me he dispuesto a conocer más a Dios. Yo te animo en esta mañana a que te levantes en el nombre de Jesús y que puedas hacer algo que te ayude a conocer más a Dios. Más a Dios. Pablo, yo estoy seguro que Pablo hablaba del conocimiento de Dios desde las Escrituras, pero también a través de una relación personal con Él. Haz algo diferente hoy que te ayude o que te acerque a un mayor conocimiento de Jesús en tu vida. Ese es nuestro reto el día de hoy. Y si usted está dispuesto a aceptarlo en esta mañana, vamos a orar y vamos a pedirle al Padre, vamos a acercarnos a Dios. Hoy vamos a ofrecer a Dios. Vamos a ofrecer. Allí donde usted está, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo devocional. El apóstol Pablo nos enseña, Señor. Padre Celestial, podemos ver en sus escritos, en sus palabras, Señor, que era un deleite buscarte. Él decía todo lo que me daba sentido antes en el mundo, todo lo que me daba dirección y propósito, todo eso lo he considerado como basura, pero solamente con el propósito de conocer más a Dios, porque quiero conocerle más a Él. Conocer a Cristo ahora es mi deleite. Conocer a Cristo ahora es mi propósito, decía Pablo. Señor, nosotros queremos hacer, dígale al Padre en esta mañana, yo también quiero hacer de ese propósito, mi propósito. Quiero buscar a Dios. Quiero conocerte más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Jesús. Dígaselo en esta mañana. Yo quiero que me reveles más a Jesús. Y en este día, Señor, me dispongo a hacer algo diferente, algo nuevo para conocerte más. Mi Dios, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para conocerte más, Señor, para buscarte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Un consejo rapidito. Si usted quiere conocer más a Dios, tiene que acercarse a Él. Así que yo le animo a que se tome un tiempo extra el día de hoy para que usted pueda leer las Escrituras acerca de, especialmente los Evangelios, ¿no? Los Evangelios donde nos hablan de la vida de Jesús. Usted puede leer, tómese un tiempo extra para leer sobre la vida de Jesús para que lo conozca más. Tómese un tiempito extra hoy para que usted vaya en oración con el propósito, escúcheme bien, de conocer más a Dios. Dígale, Señor, aquí estoy, quiero conocerte más, quiero que te reveles a mi vida. Busque acercarse a Dios, conocerle más, porque en la medida en que usted lo hace, Él se va a revelar a usted. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces es un tiempo para conocer a Dios y para poder crecer en nuestra comunión con Él. Que Dios le bendiga, mis queridos, y mañana nos vemos en el ayuno y el domingo en nuestro servicio dominical a las 8 y a las 10 de la mañana. Dios le bendiga.